en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ocupen sus asientos. Síntomas de la apostasía. Esta es la primera serie de profecías futuras que vamos a comenzar. Hermanos, y hay otro texto que les quiero dar, pero que ustedes ya conocen, primera de Timoteo 4:1-2. Muchos ya lo han escuchado, pero el Espíritu dice, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos bueno, ya, los estoy observando, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué significa la apostasía, hermana Imelda? ¿Qué significa la apostasía, hermana? ¿Verdad? Bueno, lo voy a repetir. A la próxima sí les voy a preguntar. ¿Amén? Bueno, apostasía significa alguien que deja el camino de la verdad. ¿Ahora sí entendió? Alguien que deja el camino de la verdad. Eso es lo que significa apostasía. Entonces, síntomas es algo que se viene, que se siente, ¿verdad? Que ya está a punto de esta persona, hermano, dejar lo que ya aprendió, o lo que ya conoció, o en quien creyó.
Yo oigo muchos pastores y hermanos que dicen, no, es que nosotros nos vamos a ir antes de que venga el anticristo. Yo no voy a pasar la tribulación, dicen muchos. Bueno, explíqueme este versículo. Explíquemelo. Hágamelo entender. Hágame ver que no vamos a pasar la tribulación. Aquí la Biblia es muy clara y sin contradicción. Nadie te engañe, hermano y hermana que estás aquí. Porque no va a venir el Señor Jesucristo sin que venga la apostasía. Y ahorita la apostasía está en su pleno auge. Y llegó al extremo, yo tengo un video y usted lo va a buscar, que una persona se quita la camisa, un pastor, se quita la camisa y se le ve todo el cuerpo y empieza a aventárselo a su iglesia, o no sé si era su iglesia. Y todas las mujeres querían tocar en su camisa del pastor para ser ungidos por el Espíritu Santo. Búsquenlo en YouTube, ahí está. Póngale por ahí, pastor que se quita la camisa. Así de sencillo. Y ahí lo va a encontrar. ¿Dónde vio al apóstol Pablo, hermano, que él hacía eso? ¿Dónde vio al apóstol Pedro haciendo
oración. Falta de lectura de la palabra de Dios. Falta de ayuno. Wow. 3 armas bien importantes para que el cristiano siga firme en el camino de Dios y no regrese al mundo y deje el camino de la verdad. Ese es el primer síntoma que empieza uno a sentir. Creo que aquí no hay eso. Eso espero. Porque si no pasó, vas a tener que hacer algo, pastor, para que empiecen a orar tu iglesia, para que empiecen a leer la Biblia y que para que empiecen a ayunar. Porque si no, no te la vayas a perder. Y ahí te quedaste. Porque la carne dice, o el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Cuando uno es espiritual, hermano, no le hace caso a la carne, ¿sí? Cuando uno anda en el espíritu, no le hacemos caso a la carne. La carne dice, no vayas, sí, pues ahora vas. Ahora vamos a cantarle a Dios, ahora vamos a adorarle, ahora vamos a exaltarle, ahora para que se te quite, voy a doblar mis rodillas. Y en la tierra para que te duela. A Cristo sea la gloria. Porque estás en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero cuando estás en la carne, hermano, ni quien te mueva de tu tálamo, o sea, de tu cama, para que me entiendas. Amén. Ni quien te mueva. Porque, y estos se oponen entre sí, la carne se opone, el Espíritu también, para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5:16. O sea que tenemos una lucha diaria, ¿verdad? Entonces, aguas con apostatar, hermanos, porque este es lo primero. Amén. ¿Cuál fue lo primero? Desinterés por las disciplinas espirituales, oración, lectura y ayuno. El segundo punto, ahí va. Los otros síntomas que vienen cuando muchos ya empiezan a dejar la iglesia. Bueno, yo estoy hablando de acá adentro porque los que ya están allá afuera, pues ya están afuera. Y las iglesias que permiten tantas cosas, pues imagínense, hermano, pura apostasía. Pero yo estoy hablando de aquí adentro. El segundo punto es ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Agárrate, pueblo de Dios. Agárrate, porque ahí te va lo bueno. Segundo punto, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Los hermanos faltan en la iglesia y no vienen por razones injustificadas.
Por favor, búsquenlo y léamelo, por favor. Ahora sí, voy a necesitar de ustedes. No dejáis de Hebreos 10:25, lo tienen para que lo lean, para que no digan, el pastor Max está diciendo cosas que no debe, hermano Jorge, usted que está presto. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Fuerte. ¿Qué dice mi hermano? No dejando de congregarnos, Santo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. santo Dios, sí, hermano, muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Que dejes tu congregación? Ah, yo no voy a leer. En guerra con él. Amén. Entonces, ya vimos el segundo punto, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. El tercer punto, apatía religiosa. Wow. ¿Qué es eso de apatía? A ver, ¿alguien me puede explicar? Lo contrario de simpatía, hermano. ¿Qué es una persona simpática? ¿Y qué es una persona apática? ¿Cómo? Falta de participación en la adoración o en el servicio de Dios. Vienes al culto y te vienes a dormir. Vienes al culto y vienes a platicar. Vienes al culto y vienes
que no quieren alabar, ni siquiera aplaudir, ni siquiera hacer nada. Aguas con esos síntomas, iglesia del Señor. Porque, hermanos, en Salmo 101, 2, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el Salmo 101 y 2? Usted ya se lo sabe. Yo creo que hasta lo tiene pegado en su pared y ni cuenta se da. ¿Cantad alegres? A Dios. No dice cantar todos desinteresados a Dios. Todos tristes. De por sí estamos tristes y luego en la casa. Y tenemos las tristezas aquí, pues todos nos vamos a contagiar. Entonces, esos son apostasías. Y luego dentro de la iglesia. 4, vamos con el 4. Desinterés por las almas perdidas. Santo. Cuando empiezan los síntomas en tu vida de ya no querer servir a Dios y quieres apostatar, pues menos te van a interesar las almas de afuera. ¿Yo para qué? ¿Yo para qué les hablo? Que vengan solas. Si quieren, si necesitan de Dios, que vengan. Si no, que se pierdan. Yo he escuchado personas decir eso, ¿eh? Hermanos, dicen, si no quieren, pues que se pierdan. ¿Y a qué nos llamó, hermano, el Señor? ¿Verdad que a evangelizar? Mateo 28, ¿qué dice? De 19 en adelante al 20. Y
¿Y qué empieza a pasar? Se hace un chisme en la iglesia y comienza la división. ¿Y quién es el dueño de la división? Dice que el diablo fue a la escuela, no aprendió ni a sumar ni a restar, pero a dividir sí. El diablo es el maestro de la división. Así que si usted quiere formar parte del padre de la mentira, su padre es el diablo, no Cristo. Porque él es el que le encanta dividir a las iglesias. Amén. Perdóneme, pero es fuerte la palabra. Ay, qué pastor tan chismoso, ¿qué anda viendo? Pues es que ¿cómo me voy a enterar entonces? ¿Cómo les voy a explicar si no estoy al tanto de lo que está pasando en este mundo? Yo he visto jovencitas, hermanos, exaltando, casi desnudándose delante del hombre por estar bailando esas cosas. ¿Y cómo quieren que las respeten? ¿Cómo quieren que les digan o les digan señoritas si ellas no se dan a respetar? Díganme. Por eso surgió el movimiento feminista. Porque ahí queremos igualdad. Todos tenemos igualdad de
empezamos a tener síntomas de apostasía, está dejando a Cristo y seguir al mundo. Eso, rechazamos el consejo y no escuchamos, perdón, ni un consejo, y cuando uno nos aconseja se molesta. ¿Cuántos de aquí son así? Nadie, ¿eh? Nadie. Gloria a Dios. Me alegra, iglesia de Cristo. Yo lo digo por otros. Pero sí, pero vean lo que dice la Biblia. Proverbios 10:17. Nada más apúntelo. Y si tiene tiempo en la casa lo ve. Y si me equivoqué, me reclama. Amén. Bueno, Proverbios 10:17. Camino a falta de sujeción a las autoridades. ¿A qué me refiero cuando digo autoridades? Autoridades eclesiásticas. O sea, me refiero pastores, misioneros, evangelistas, todos aquellos que tienen algún liderazgo dentro de la iglesia. ¿Ven? O sea, para más fácil, rebelarse con tu pastor. Nada más. Rebelarse al pastor o al ministerio. Porque ¿qué dice la Biblia, hermanos? Romanos 13:1-2. Ahí sí búsquelo, porque me interesa hablar de esto. Romanos 13:1-2.
a lo que Dios estableció, estás resistiendo a Dios. Amén. ¿Y qué acarreas, hermano? Condenación para ti mismo. Es lo mismo que le digo si tú te empiezas hermano, a desobedecer o a rebelarte con tu pastor. Tremendo, ¿no? ¿Tremendo o no tremendo? Y muchos decimos, yo no pago la luz. ¿Para qué? Yo me cuelgo del poste. ¿Qué? El gobierno tiene mucho dinero. Yo no pago el agua. ¿Para qué? Yo no pago mis impuestos. Yo no pago la tenencia, la verificación. ¿Para qué? Pero sigo aquí. Y cuando quiero, y le digo al Señor, ya, Señor, ya, yo aquí dejo el arado. Ya aquí dejo las cosas, yo me voy, cuelgo los tenis, la toalla y ahí nos vemos. ¿Y qué creen que pasa, hermano? ¿Qué creen que pasa? El Señor me pone más gente. No te puedes oír como... No me puedo huir de Él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si voy abajo, ahí estás tú. Ahí arriba, ahí. En la oscuridad, ahí estás. El Espíritu de Dios está en todos lados. Porque es un llamado que tengo. Y no lo voy a dejar nunca. Hasta que yo esté con mi Padre Celestial. Entonces, Dios pone y quita.
espíritu de crítica. Ay, no. Dios, ayúdame. No quiero llevarme muchos encima hoy. Aleluya. No vayas a la salida, nos vemos, pastor. Vale. Punto número 8, espíritu de crítica. Dar demasiado énfasis a los errores de los demás, hablar de los errores de otros. A muchos nos gusta eso. ¿Ya lo viste? Te lo dije. Siempre se equivoca. ¿Y qué no es humano el pastor? ¿Qué no soy humano yo? ¿Qué no usted es humana? Todos tenemos errores. ¿Amén? ¿O eres el arcángel Miguel? ¿Sí hay eso o no? Ah, gloria, qué bueno, hermano. Ya me estaba espantando. No saberse humillar. No se preocupen. Déjenme. No saberse humillar ante su cónyuge, ante su esposo, ante su esposa, ante sus hermanos o padres. No reconocer cuando se equivoca o ofende a alguien. ¿Cuántos de aquí reconocen sus errores? A ver, levanten la mano los que reconocen sus errores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Gloria a Dios por él. Porque hay muchos que decimos, ¿yo?
y ya. Amén. ¿Por qué? Reconozco que el Señor es más grande, soy humilde ante Él. Pero cuando no, ay, ¿yo por qué? Una hermana, yo le decía, hermanos, ese es otro tema que hay que tratar. Le decía yo, hermana, cuando usted ore, si puede, ore de rodillas, porque eso es respeto a Dios. Porque Jesús oraba ante el Padre de rodillas. Pablo oró de rodillas. Pedro oró de rodillas. Y todo, hay muchos textos, amén. ¿Y qué cree que me dijo un día? No, pues bueno, estaría bien. Me llevo una almohadita para no lastimar mis rodillas. Bueno. Si yo les doy un texto, cuando Pablo ya se iba, hermanos, para su viaje misionero, todos los hermanos se juntaron en la por el que sufre, por el que llora. Ya no te importa si el hermano está en dolor, en angustia, en algún problema. No le vas a visitar, no le vas a dar la diestra de compañía y abrazarlo y decirle, échale ganas, hermanito, yo estoy orando por ti. Cuando vienen los síntomas de la apostasía, tú ya no quieres hacer nada por eso. Ya no te importa la necesidad de muchos. Amén. Porque Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y quedarse o guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí me entienden? Entonces, falta de compasión por el dolor ajeno es un síntoma de la apostasía. Ya el último, hermanos, y terminamos. Punto número 11. Tendencia al libertinaje. ¿Qué pasa después de que ya te dio todos los síntomas que ya mencioné? ¿Qué pasa cuando ya te dio todos los síntomas que ya vimos ahorita hasta el 10º punto? ¿Qué pasa? Te vas al libertinaje. Tendencia al libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Me vale, ya haces todo lo que quieres. Ya estás escuchando reggaetón, ya estás haciendo todas las cosas, ya estás escuchando la puerta negra, de qué manera te olvido, y no nunca la olvidas. ¿Sí o no? Ya empiezas a decir tanta tontería, ya dices Dios no existe, ya te vuelves ateo, y al rato ya andas haciendo, hasta narco te vuelves. Al rato ya ves al joven que venía a la iglesia vendiendo droga. Nuevamente. ¿Por qué? Porque apostató. ¿Qué significa apostasía? ¿Qué dijimos al principio? Se alejó del camino de la verdad. ¿Y qué está sucediendo en la iglesia ahora? Tendencia al libertinaje es el punto 11º, o el 11º punto. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios
en cuanto al vestuario y las diversiones. No te importa ya nada y haces lo que se te venga en gana. Estos son los 11 puntos de los síntomas de la apostasía. Dime tú, iglesia del Señor, para terminar, ¿está pasando esto en la iglesia de hoy, como lo dice la Biblia, que antes de que Cristo venga, iba a venir ¿qué? La apostasía. Y después, ¿quién va a venir? El anticristo. Y entonces vendrá Jesucristo. Pero si no, Cristo no va a venir, si no hay apostasía, y si no viene el anticristo. Que esta enseñanza, hermanos, sea para la honra